Muy buenos días, mi nombre es José Ariel Javera, soy estudiante del Tecnológico Universitario Argos en la carrera de Tecnología Superior en Criminalística. El día de hoy les vengo a hablar sobre tres temas muy importantes dentro de la balística, como lo son las características técnicas en balística en cristales o vidrios, así también como las características de corta y larga distancia en prendas de vestir y las características técnicas de corta y larga distancia en cadáveres, es decir, en víctimas. A continuación les explicaré sobre las características técnicas en cristales y vidrios. En cuanto a las características técnicas en cristales o vidrios, se puede decir que si bien en un tiroteo puede ser en algún homicidio, asesinato o entre otras situaciones, existen balas de por medio. Si la bala impacta sobre un cristal, puede generar un orificio, en la que el lado con menor amplitud de la circunferencia es el lado por donde ingresó la bala, y el lado con mayor amplitud de la circunferencia es el lado por donde salió. Es así como se puede identificar los cráteres de entrada y salida de un proyectil. Así también existen distintos tipos de características, un sentido perpendicular y un sentido derecho-izquierdo. Si hablamos de un sentido perpendicular, es cuando el proyectil impacta de forma perpendicular al vidrio. Si hablamos del sentido derecho-izquierdo, es cuando el proyectil impacta desde un marco derecho hacia el marco izquierdo del vidrio. También tenemos distintos tipos de fracturas en cuanto a los vidrios o cristales. Pueden existir fracturas radiales y también fracturas concéntricas. Las radiales, por su parte, son las que obviamente forman radios, a veces serpenteantes, y por otro lado las fracturas concéntricas son las que se forman alrededor en forma circular. En cuanto a las características técnicas a corta y larga distancia en prendas de vestir, se puede decir que en el orificio de entrada se pueden identificar ciertas características como su forma redondeada. Así también existe la ausencia de materia en ese lugar, ya que todo es arrastrado hacia el otro lado por donde desea salir el proyectil. Si es en el caso de los disparos a boca de jarro, puede estar en forma de cruz o en forma de T o en forma de una estrella o algo similar. En cuanto a los disparos de corta distancia, también se puede identificar una sola zona o cono de hollín. Y así también en cuanto a las técnicas balísticas en el orificio de salida, también se puede identificar que el orificio es más grande y tiene una forma irregular. En ocasiones existen partículas de sangre y también restos del cuerpo humano. En cuanto a las características técnicas de disparo a corta y larga distancia en cadáveres o víctimas, también se puede inducir que existen distintos tipos de distancia de disparo. Existen los disparos a corta distancia y existen los disparos a larga distancia. En cuanto a los disparos a corta distancia, se pueden clasificar en distintos tipos de disparos de acuerdo a su proximidad entre el cañón y la víctima. Por ejemplo, los disparos de contacto firme tienen una distancia de 0 centímetros. Por otro lado, los disparos a contacto blando cuentan con una distancia menor a 2.5 centímetros. Así también los disparos a semicontacto o a quemarropa, también llamados, cuentan con una distancia de entre 5 a 10 centímetros. Así también las distancias intermedia a baja, con una distancia entre 11 y 30 centímetros.
También los disparos a distancia intermedia alta cuentan con una distancia entre 11 a 30 centímetros. Por otro lado, también tenemos los disparos a larga distancia, que por su parte son mayores a 1 metro. Existen también indicativos de distancia determinados para la longitud del cañón. Se puede inferir que si los disparos se ocasionan a corta distancia, la impresión del orificio será entre un alrededor de 2.5 a 7.5 centímetros de diámetro. Por el contrario, en distancias mayores podría exceder los 25 centímetros de diámetro.